Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas aquí en el canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. 7 consorcios que están integrados por firmas internacionales y firmas colombianas aspiran a construir la primera línea del metro de Bogotá. ¿Qué viene ahora para este importante proyecto en la ciudad? Esta noche vamos a conversar con el gerente del metro, Andrés Escobar, quien nos va a hablar del cronograma, nos va a responder dudas que hay en la ciudadanía sobre la idoneidad o no de las firmas, algunas de ellas investigadas en diferentes obras que han adelantado aquí en Colombia. También nos va a hablar sobre qué piensa el distrito, él como gerente del metro, de las demandas que han interpuesto diferentes sectores políticos frente a este proyecto. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias nuevamente por estar en Opina Bogotá y puntualmente una demanda de nulidad que se presentará mañana ante el Consejo de Estado por parte de la bancada del Polo Democrático del Consejo Distrital, que ha indicado que esa nulidad correría por cuenta de la aprobación en el Consejo Distrital de vigencias futuras y de cupo de endeudamiento para el tema del metro. Ya hay un pronunciamiento del Comité Intergremial de la ciudad que ha hecho un llamado precisamente a todos los sectores de la capital del país para que no se politicen, proyectos estratégicos para la ciudad de Bogotá, como es la construcción del metro, que tiene que resolverse desde lo técnico y no desde lo político. Mire este dato, decía Marta Moreno, la presidenta del Comité Intergremial y puntualmente de Camacol, que se estarían poniendo en riesgo 120.000 empleos, entre muchos otros aspectos relacionados con el metro, que va a ser para muchos sectores la solución de movilidad, por lo menos va a aportar a la solución de movilidad que es bastante compleja en la ciudad de Bogotá. No es el metro ideal que muchos estarían considerando se necesita para la capital, por supuesto que requerimos un metro más extenso, pero hay quienes advierten que este es el primer paso y hay que darlo, avanzar en la construcción del metro. Así es, gerente del Metro de Bogotá, Andrés Escobar, muy buenas noches, como siempre, bienvenido aquí a Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas noches, Jessy, de Erika, encantado de estar aquí con ustedes. Hay muchos temas, vamos a iniciar hablando de lo más coyuntural. Gerente, quisiera conocer, usted no es abogado de profesión, no tendrá la minucia jurídica del tema, pero en términos generales, ¿qué responde usted a este anuncio de una demanda ante el Consejo de Estado que interpondrá el Polo en contra del metro de la ciudad, del proyecto Metro de Bogotá? Bueno, lo primero es que no conocemos la demanda, solo lo que ellos han dicho por medios de comunicación, y en eso no encontramos nada nuevo a lo que dijo el Polo Democrático en los debates en el Consejo. Varios debates se dieron, uno para aprobar las vigencias futuras, otro para aprobar el cupo de endeudamiento, debates que fueron amplios, pues con todas las garantías de participación que tiene el Consejo de Bogotá, donde definitivamente todos tienen tiempo suficiente para expresar sus argumentos, y los debates concluyeron en la aprobación del proyecto, además con grandísimas mayorías. En cada uno de ellos, el 80% o más de los concejales apoyó el metro. Hubo una parte pues, muy representativa y concentrada en el Polo Democrático y en algunos otros pocos concejales que votaron en contra. Ahora lo que sabemos por medios de comunicación es que quieren demandar esos actos, varios de ellos fueron decisiones del propio Consejo. Entonces, pues no, esperemos a que lleguen, a que nos notifiquen y responderemos en su momento, pero no vemos nada nuevo, ningún debate, ningún argumento, nada diferente a lo que se debatió largamente en esos debates del año pasado y el año antepasado, además, fueron en el 2017 y 2018. De manera que no, vamos tranquilos, porque así como se explicó en esa ocasión y la mayoría del Consejo lo entendió, esperamos esta vez hacerlo igual. Muchos ciudadanos se preguntan, gerente del Metro de Bogotá, si con esta demanda ante el Consejo de Estado se puede frenar lo que se ha venido avanzando respecto a la licitación, la etapa en la que hoy nos encontramos en relación con el metro. Bueno, repito, sabemos muy poco de la demanda, solo lo que han dicho los medios. Y falta primero que el Consejo de Estado la admita. El Consejo de Estado tiene primero que ver si es competente para estudiar el tema. Ya nos han dicho algunos abogados que han estudiado eso el día de hoy, no más, que lo más probable es que el Consejo de Estado la inadmita, porque no es competente para eso, hay otras instancias.
Entonces, repito, tenemos que esperar a ver cómo se dan las cosas, qué es lo que dicen estos señores, si hay algo nuevo frente a lo que llevan diciendo ya varios años, pero no... Por lo pronto el proceso sigue avanzando en los términos que ustedes han fijado, el cronograma. Tal cual, seguimos avanzando, esa es nuestra obligación, nuestro deber, nuestro compromiso con la ciudad, para eso nos tienen acá, para hacer el metro, esa es nuestra tarea. Cuando juramos en esta posición fue para eso. Entonces, es nuestro deber seguir. Claro, gerente, el comité intergremial ante este anuncio, esta demanda, se pronunció, Erika, la presidenta Marta Moreno, lo bien decía usted en la introducción. Un comunicado que respaldan los gremios que forman este comité. Así es. Decía ella que sería un retroceso para la ciudad ponerle ahora un palo en la rueda al proyecto. Gerente, ¿cómo recibieron ustedes esta manifestación de respaldo del comité intergremial? Pues estamos muy satisfechos y les agradecimos que tomen una posición y pues eso le va a dar también tranquilidad, esperemos, a quienes estudien estos temas, ya en los órganos judiciales, el Consejo de Estado, si llega a ser admitido, pero además es un respaldo que políticamente significa mucho, porque seguramente en los gremios hay gentes de todos los partidos, de todos los enfoques, y lo que están diciendo es: Bogotá lleva décadas esperando por esta solución, casi que se volvió un sueño colectivo. Entonces, suspender esto pues sería retroceder, sería dejar que el tiempo nos coja más ventaja, que cuando llegáramos a hacer el metro fuera todavía más difícil de lo que ha sido ahora, que no es fácil. Déjeme preguntarle puntualmente por algo que es uno de los argumentos en los cuales se basa esta demanda que está preparando el Polo Democrático. Dicen que el trazado de la primera línea del metro ya estaba determinado en el plan de ordenamiento territorial, que aún está vigente. En ese trazado se tenía en cuenta más kilómetros para abarcar más localidades, y que el metro que en este momento propone la administración distrital, que está en este proceso de licitación, pues es distinto a lo que se había proyectado en el plan de ordenamiento territorial. Pues Erika, como no hemos tenido tiempo de conocer el tema, ni mucho menos de estudiarlo a nivel jurídico, déjeme decirle una respuesta que no es jurídica. Y es: el alcalde Samuel Moreno, del Polo Democrático, propuso un trazado diferente al que estaba en el POT. Un trazado muy curioso, además, porque hacía la letra S, que ningún metro del mundo suele hacer esos recorridos porque son ineficientes. Había quienes en chiste decían, claro, le puso la S Samuel Moreno, ¿sí? Y nadie le dijo, ninguno del Polo Democrático dijo que no podía hacerlo porque el POT no lo contemplaba. Y era el mismo POT. Estamos hablando del decreto 190 que firmó Antanas Mockus en el año 2002 o 2003. De manera que entonces podíamos o no podíamos las administraciones modificar el trazado del POT. El señor Gustavo Petro también propuso un trazado diferente. Yo no recuerdo si el Polo se opuso con ese argumento. Y el IDU, ¿qué hizo al respecto en ese momento, con esa diferencia? No recuerdo, tendremos que mirar. Pero lo que sí es que el entendimiento nuestro, y que lo ha documentado muy bien Planeación Distrital en el Consejo de Bogotá, es que los proyectos de infraestructura tienen un nivel de jerarquía por ser de interés general. No estamos hablando aquí de cambiar el sitio para una norma que determina el uso del suelo para hacer un edificio de oficinas o un centro comercial. Eso no tiene interés general. Eso está muy restringido por el POT, pero cuando la ciudad va a hacer infraestructura, el mismo POT señala el camino por el cual se pueden determinar en qué suelos, en qué sitios se pueden hacer esos usos, porque son de interés general. Y con esa misma figura se han hecho patios para el Transmilenio, se han hecho hospitales, infraestructura de interés general. De manera que estamos en una misma situación que ya se ha transitado muchas veces, repito, el mismo Samuel Moreno lo hizo, Gustavo Petro lo propuso, pues no lograron salir adelante, ya sabemos por qué, cada uno de ellos tuvo sus propios problemas, pero ambos propusieron un trazado diferente al que está en el POT. Entonces, bueno, esto es un comentario que va más allá de lo jurídico, un poco, si se quiere, anecdótico, para decirle a la comunidad que tranquilos, por ahí no hay ningún problema. El POT, por suerte, determina que este tipo de equipamientos pueden hacerse en unos sitios que el POT no haya previsto, pero surtidos unos pasos previos de análisis en planeación distrital que ya se hicieron. Gerente, otro punto central de la discusión que hemos visto y que es importante aclarar ante los ciudadanos es el tema de los estudios. Sí. ¿Qué
tipo de estudios tiene hoy en día el metro que se va a adjudicar en septiembre, según el cronograma que se ha dicho? ¿Qué hace falta en términos de estudios? Bueno, Yesid, a ver, aquí hay un problema pues, un poco semántico y un poco técnico, que es natural que la mayoría de las personas que no trajinan con estos temas de la ingeniería pues se confundan. Comencemos por decir que los estudios de diseño de cualquier cosa tienen varias etapas, van como madurando. Y para no hablar de metros, que muy pocas personas conocemos de metros y muy pocas también han tenido la oportunidad de subirse a un metro, hablemos de una casa. Usted puede contratar con un arquitecto una casa y le entrega el lote y el arquitecto le pasa a usted el diseño de la casa, le pone los muros, le dice dónde va a estar la cocina, le dice dónde va a estar en los baños, cómo van a ser los techos, y uno puede decir ya, listo, yo como dueño ya tengo mi casa diseñada, pero tal vez no la tiene diseñada para contratarla, a menos que ponga una claridad en las reglas, porque no tiene todavía claro dónde va a poner los bombillos, dónde va a poner las cerraduras, qué tipo de lavamanos va a poner, ¿sí? Entonces, esos detalles faltan, pero la casa está diseñada. Y usando el mismo ejemplo, yo podría decir, bueno, voy a llamar a constructores, ¿quién me hace esta casa? ¿Sí? Sin tener detallado ahí un plano que diga dónde van a estar todos los ductos para el agua, para la energía, los switches, las llaves del agua, ¿sí? Las cerraduras, no tengo los detalles. Pero le digo, además del diseño, le entrego una lista de especificaciones. Ahí es donde, en este debate tan farragoso que muchas veces se da en Twitter y con tan poquito espacio, pues se olvida que un contrato se puede hacer con un diseño y con unas especificaciones. Entonces, en el ejemplo de la casa, yo puedo decir, bueno, en cada cuarto me va a poner 2 salidas de energía, 12 lámparas, incluso se las puedo dibujar sin haber diseñado por dónde va la tubería que llega desde la calle, llevando el cable de la luz hasta la cocina, pero le puedo decir en la especificación, en la cocina tiene que tener 3 salidas para conectar la licuadora, para conectar el horno y tal. Se los puedo decir sin que esté diseñada la tubería y se puede contratar el proyecto, ¿sí? Y los constructores pueden hacer el presupuesto con eso y decir, yo le hago su casa, competir, un constructor decir, yo se la hago a usted por 50 millones, el otro lo hace por 60 millones y bueno, ya es con una el visto decisión. bueno de financistas internacionales, porque es que claro, aquí está el tema de la banca Correcto. Multilateral, Usamos que un uno ejemplo. dice, Sí. ¿hay o no hay estudios de fondo para poder acudir a esos canales? Sí, usamos ese ejemplo simple para poder explicar algo que se ha vuelto complejo por la terminología que se maneja. Y es que se puede y la ley permite que se contrate una obra con los diseños, aunque no sean de detalle, pero siempre y cuando se acompañe esa licitación con unas especificaciones donde se determina qué es lo que tiene que tener lo que se va a construir, ¿sí? Y diciendo, usted, el que gane, hace los diseños de detalle, porque los tiene que hacer para poder construir. Por ejemplo, tiene que diseñar por dónde va a entrar la tubería del agua y dónde va a salir el alcantarillado. En el caso del metro, ¿en qué estamos precisamente? Entonces, en el caso del metro están hechos los estudios de factibilidad, ¿sí? Los estudios de ingeniería básica avanzada, ¿sí? Están recibidos y aprobados por la interventoría y publicados en el cuarto de datos desde el año pasado, ¿sí? Y aparte de eso, estamos trabajando para la apertura de la licitación las especificaciones, los anexos del contrato que determinan las especificaciones, lo que tiene que cumplir, los mínimos, si se quiere, de características, ancho, alto, espesor, resistencia, capacidad, volumen, los mínimos que tiene que tener la obra. Y esos mínimos es el interventor, después en la ejecución, que va a verificar si cumple o no cumple. Si no cumple, obviamente, eso es el trabajo del interventor, rechaza y no se paga hasta que no cumpla. Entonces, tenemos los diseños terminados, los diseños finalizados a nivel de la ingeniería básica, que es el punto con el cual se licita. Y el diseño de detalle
lo va a hacer quien gane, el constructor, bajo su propia responsabilidad. Claro, porque eso es lo que se le va a entregar precisamente a los oferentes que ya queden en esa selección en la que justamente se está trabajando. Pero es que, entre otras cosas, estos sectores que en este momento anuncian la demanda ante el Consejo de Estado reiteran que no había estudios de factibilidad en ese momento para aprobar las vigencias futuras y el cupo de endeudamiento, que en ese momento de esos 23 estudios solo había uno aprobado por la interventoría y ellos argumentan que eso no daba la autorización para que se dieran esas aprobaciones en el Consejo Distrital. Sí, ese argumento lo expusieron en el Consejo de Bogotá en varias ocasiones, el Consejo lo discutió y quedó tranquilo y votó y aprobó. Ese mismo argumento lo discutieron en el COMPES Nacional y el COMPES lo analizó, votó tranquilo y decidió. Después, con esas decisiones nos fuimos a la banca multilateral y mostramos, mire las aprobaciones que tenemos que garantizan nuestros recursos, por favor préstenos dinero con base en estas platas que ya tenemos aprobadas. Ellos también lo analizaron, lo estudiaron y aprobaron, o sea, en 3 instancias distintas, Distrito, Nación, y en Washington y Bruselas, en la instancia internacional, estudiaron y aprobaron la firmeza de las aprobaciones, que nació de un hecho jurídico, sí, que determinó que en ese momento ya los diseños tenían una madurez suficiente, la que se llama un nivel de factibilidad, que permitía tener un presupuesto aproximado y tomar unas decisiones de orden fiscal, unas decisiones de cómo se reparte la carga 70-30, nación-distrito, con base en esos números. Es decir, ha sido tan estudiado que, pues, repito, nosotros estamos absolutamente tranquilos que cuando llegue el momento de estudiarlo, las autoridades, si es que se presenta la demanda que han anunciado y si es que se las admiten, pues van a terminar concluyendo lo mismo que han concluido todas las instancias previas. Gerente, ¿por qué se dice que esta es la primera vez que el proyecto Metro ha llegado tan lejos? ¿Qué variables están ya listas y qué ha hecho que esta vez estemos ya, Erika, realmente muy cerca de poder contar con este proyecto, por lo menos en construcción en la ciudad? Sí, mire, el proyecto, se han intentado hacer 7 proyectos de metro en la ciudad. Se han hecho diseños, se han hecho estudios, todos se han perdido. El último de ellos, que fue el que impulsó el alcalde Petro, llegó hasta recibir el apoyo de la Nación representado en un aval fiscal, ¿sí? De ahí para adelante no pudo seguir más ese proyecto, teniendo el aval fiscal de la Nación y teniendo las vigencias futuras de la ciudad, porque no pudo entrar a conseguir el crédito. Los avales fiscales y las vigencias futuras en general que el metro tiene a su favor son, dicho en otras palabras, es un flujo de ingresos por 30 años. Ese flujo de ingresos sirve de respaldo para pedir unos créditos, porque la obra la queremos hacer en 6 años y cuando quiero hacer una obra en un tiempo más rápido que el dinero que tengo, pues para eso son los créditos, para convertir los plazos. Entonces, ningún proyecto había tocado la puerta de la banca internacional para pedir esos créditos, ninguno, ni siquiera radicaron las propuestas. ¿Por qué? Tristemente, es porque los proyectos no reunían una cosa esencial, que es que tengan una relación beneficio-costo mayor a 1, es que los beneficios sean más grandes que los costos. Ningún banco multilateral, por estatutos, porque son bancos de desarrollo, por estatutos puede aprobar un crédito cuyos beneficios no sean más altos que sus costos. No pueden, sencillamente. Entonces, cuando un solicitante de crédito no puede mostrar el estudio que demuestre que los beneficios van a ser mayores que los costos, ni siquiera llega el crédito a ser estudiado. Eso tristemente le pasó al gobierno Petro. Nunca pudieron que les recibieran el estudio de beneficio-costo porque no daba mayor que 1. Daba que tenía más costos el proyecto porque era muy costoso hacer en Bogotá un metro bajo tierra. Eso tenemos que agradecérselo al gobierno Petro. Él descubrió eso. Ellos descubrieron lo costoso que era hacer un metro bajo tierra, sobre todo de la clínica Marley hacia el norte, de la altura de la calle 45, porque no se podía hacer tuneladora. Tocaba hacer una gran zanja de 25 metros de profundidad, con un gran costo de excavación, en el impacto del tráfico, en la red de servicios públicos, mientras se hacía la chamba y se construía el metro por debajo y se volvía a tapar.
Eso lo descubrió el gobierno Petro y en eso tenemos que agradecerle nosotros infinitamente, lo que dicen los geólogos. Sin ese estudio, sin ese descubrimiento, quizás nos hubiéramos metido en un proyecto inviable porque, repito, hasta ese momento se pensaba que se podía usar una tuneladora que va por debajo de las tuberías, de los árboles, de los edificios, que se ha usado en otras partes con éxito, incluso en Quito, aquí cerquita, se ha usado con éxito. En Bogotá no se podía usar la tuneladora. Eso se descubrió en ese gobierno. Y la consecuencia de eso es que sus costos daban muy altos y entonces la evaluación costo-beneficio, pues no. ¿Y a quién le correspondía hacer esa evaluación costo-beneficio, gerente? La tenía que contratar el mismo solicitante, pero con una entidad especializada. ¿Sí? Que hiciera el estudio y mostrara que los beneficios eran mayor que los costos, o sea, la relación beneficio-costo mayor que 1. Ellos hicieron un estudio que no dio eso, los costos daban muy altos. Y entonces, desafortunadamente, hasta ahí llegó ese proyecto y ahí quedó. Pero ellos insisten, y me refiero a los sectores de la oposición, en que si llegan a gobernar la ciudad de Bogotá, lo ha dicho el candidato a la alcaldía Holman Morris, van a retomar ese proyecto, van a paralizar el proyecto del metro elevado porque insisten en que sería a nivel de precio, a nivel de costos y también a nivel de capacidad de transporte de pasajeros mucho más eficiente un metro subterráneo. ¿Esto es posible? Nuestros estudios, que además no los hicimos nosotros, sino que los hizo la Financiera de Desarrollo Nacional, a quien contrató a la administración de Petro, ojo, recordemos, a la Financiera de Desarrollo Nacional la contrató a la administración de Petro para que le ayudara a estructurar el proyecto. De allá salió un presupuesto. Después, cuando se produjeron todos los cambios del COMPES, etcétera, para el proyecto que hoy analizamos, que es un metro elevado, salió un segundo presupuesto, hechos por ellos, ambos, no por la empresa Metro, ni mucho menos por el gobierno Peñalosa, por ellos, gobierno nacional, en 2 momentos. Y los comparó. La dificultad de hacer esa comparación es que cuando se hizo el primero, el dólar costaba 1.950 pesos. Y cuando se hizo el segundo, ya el dólar estaba a 3.000 pesos a finales del año 2016, recordemos. Entonces, hay personas que no manejan esto bien, no manejan la conversión de monedas, y no manejan estos aspectos y comparan un presupuesto hecho en el 2014 con un dólar de 2.000 pesos menos, con un presupuesto hecho después con un dólar de 3.000 pesos. Eso no es comparable, ¿sí? Para eso se requiere hacer un ejercicio más profundo de actualización diferenciada de lo que es el componente importado del componente nacional. El uno se afecta por la devaluación del dólar y del euro, en cambio lo nacional no tanto, poco. Ese ejercicio lo hizo la FDN y comparó y encontró que el metro elevado es 19% más barato, es más económico hacer el metro elevado. ¿Y cuál es, pues digamos, no la prueba, sino pues la consecuencia de eso? Es que con el mismo dinero, porque la nación no ha aumentado un peso, el mismo dinero que la nación le separó para hacer el proyecto que en su inicio se pensaba que fuese subterráneo, es el mismo dinero con que estamos trabajando hoy, no ha cambiado. ¿Sí? Es la misma serie de vigencias futuras. Con ese mismo dinero vamos a poder hacer el metro y 2 troncales. Esa es la prueba, esa es la consecuencia mejor de haber hecho un proyecto más económico. Segunda consecuencia, porque la primera, ¿cuál fue? Que la evaluación beneficio-costo por fin dio positiva. Los beneficios más altos que los costos, precisamente porque los costos los tuvimos a raya, que es un proyecto más eficiente. Gerente, hablemos de las firmas, de los consorcios que se presentaron. Decía usted que había satisfacción porque había, Erika, un escenario y era que solo se presentara un consorcio, lo cual hubiera puesto al proyecto en una situación bastante difícil, pero al haber 7 consorcios en esta puja, usted ha dicho que esta es una muestra de confianza hacia la ciudad, pero además de eso, gerente, usted ha visto, ha leído que algunas personas han recordado el pasado de algunas de estas firmas que están en investigaciones por todo tipo de problemas, o con todo tipo de obras. en general por temas en Colombia, pero también en el exterior. Sí, ¿qué decir sobre esta muestra de confianza que usted ha dicho y qué responder ante esos señalamientos que se le hacen a algunas de estas firmas? Bueno, la muestra de confianza es total, porque recordémosle a los televidentes que el proyecto Metro se va a contratar mediante una concesión, en la cual quien gane tiene que traer de su propio bolsillo una inversión de cerca de $1.000 millones.
todo el componente importado, que es principalmente los trenes, pero no solamente los trenes, hay componentes eléctricos, electrónicos, de comunicaciones que se compran por fuera. Todo eso no se lo vamos a pagar aquí en Colombia, lo tiene que comprar con su dinero y traerlo, invertirlo en Bogotá, ¿sí? Ponerlo a funcionar, y a medida que va funcionando va recuperando su inversión, como es una concesión, esto es una concesión. Entonces, cuando nosotros invitamos a las firmas del mundo a que vengan a Bogotá y además vengan y traigan un billón de dólares para invertir en Bogotá, ellos pues tienen que creer en muchas cosas para venir a esa invitación. Tienen que creer en la empresa Metro, tienen que creer en el distrito como institución que soporta a la empresa Metro, tienen que creer en el país, porque van a recuperar su dinero en más de 20 años, tienen que creer en las instituciones colombianas, tienen que creer en muchas cosas para aceptar esa invitación. Muy posiblemente algunos países que no tienen esa institucionalidad no van a recibir esa respuesta tan grande. 7 consorcios, donde están 23 empresas asociadas. Todas las 23 tienen que invertir, tienen que poner dinero para el proyecto, certificar que tienen la capacidad ahora y después más adelante que gane, traer el dinero e invertirlo. De manera que es muy satisfactorio y nos sorprendimos, nosotros mismos no esperábamos que fuéramos a tener tal capacidad de convocatoria y por eso estamos tan contentos y por eso celebramos este primer tiempo del partido de fútbol, porque ahora viene el segundo, pero vamos muy bien, vamos ganando y vamos muy contentos. Ahora, hay firmas, como bien lo remarcaba Erika, firmas dentro de esas 23 firmas, algunas de ellas que están cuestionadas por algunas de las obras que hicieron e incluso hay otras que están investigadas. Eso lo hemos estado sabiendo pues en estos pocos días, desde que se conocieron los nombres. Pero bueno, para eso tenemos esta etapa en que estamos ahora, que es la verificación de las credenciales. Las reglas de juego que adoptamos, que entre otras son pues heredadas y tomadas de la banca multilateral, que se utilizan en estos procesos grandes en el mundo, lo que buscan es filtrar a las empresas con criterios de 3 tipos: técnicos, financieros y legales. Los técnicos se refieren a su experiencia, haber hecho metros, haber hecho trenes, haberlos movido, haber movido millones de pasajeros con ciertos resultados. En lo legal es tener la capacidad en el patrimonio y la capacidad de endeudamiento, en lo financiero, perdón. Y en lo legal es tener en regla todas sus capacidades para contratar, ¿sí? Tener las capacidades pues, otorgadas por las juntas directivas, por los países, para contratar, para asociarse entre ellas y demostrar tener la capacidad legal para poder contratar. Esa verificación de toda esa información está en este momento desarrollándose y nos vamos a tomar todo el mes de marzo, como ya hemos dicho. Al final de marzo sabremos cuáles pasan y cuáles no pasan. Puede que pasen las 7 a la ronda final, puede que no, puede que se queden algunas. Son, Erika, esas que pasan este filtro son las que finalmente se disputarían la licitación. Correcto. Pero déjeme preguntarle frente a este tema, ahora en esta etapa de depuración que la está adelantando la empresa Metro de Bogotá, ¿qué tanta cabida tienen las entidades de la banca multilateral que están participando de este proceso a través de sus oficinas de integridad o a través de algún tipo de veeduría que ellos puedan ejercer y decir, mire, esta firma tiene un determinado cuestionamiento? ¿Qué tanta capacidad tienen ellos para parar a uno de estos consorcios? Mucha capacidad, Erika, y gracias a su pregunta porque da oportunidad de hablar de la capacidad que tienen esos bancos y las oficinas de integridad que mencionas. Porque en esas oficinas justamente lo que están buscando es que todos los que participen tengan igualdad de oportunidades, que esto sea una mesa plana, no hay ventajas para nadie, para ningún país, ni para firmas de ningún país. Eso es lo que ellos vigilan, porque recordemos que el Banco Mundial es un banco de desarrollo, no es un banco privado. Los dueños del Banco Mundial son 165 países y todos cuando se juntan en la asamblea lo que buscan es que las reglas sean claras y transparentes y equilibradas para todo, que no se prefiera a Estados Unidos sobre la China o a Europa sobre Asia, sino que haya igualdad y oportunidades para todos. Y las oficinas de integridad en particular lo que vigilan es que no se vaya a colar nadie que no tenga en regla toda su documentación. Y ellas manejan unas listas de exclusión, que son algo así como la justicia transnacional, algo que Colombia no puede hacer, que es condenar a una firma porque hizo algo malo en un país de Asia. El Banco Mundial sí lo puede hacer. Y ya lo hizo.
recordémosle a la audiencia para que veamos que es que las cosas van bien y no hay que ser tan fatalistas y tan negativistas. En octubre, Odebrecht anunció que iba a licitar en el proyecto Metro, lo dijo en público, creo que incluso ustedes cubrieron esa noticia. Prendimos las alarmas, pero ¿cómo es posible? Resulta que eso ya tuvo consecuencias. Las oficinas de integridad de los bancos ya excluyeron a Odebrecht. ¿La vetaron? La vetaron, ya no está, y no estuvo. Si ustedes miran toda la lista de quienes conforman estos 7 consorcios, ahí no está Odebrecht. ¿Sí? Así Pues las cosas, ya la está empresa funcionando. Metro podría avalar un consorcio, pero una de estas oficinas del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo decir, mire, no, nosotros estimamos que este consorcio, por esta determinada firma, no puede formar parte de la parte final. Es que la evaluación la hacemos juntos. Nosotros empezamos, nosotros levantamos las actas, pero las remitimos a los bancos para que ellos den la no objeción, antes de publicarlas. Eso es, digamos, cuando está a un nivel de borrador, si se quiere, las mandamos allá y les decimos, mire, esto es lo que se encontró, esto presentaron, esta es la norma, estas cumplen y estas no. Ellos con sus departamentos de integridad y sus departamentos jurídicos estudian todo eso y si están de acuerdo, dan la no objeción. Y ellos tienen que responder ante sus socios allá en el directorio, ante sus países y todo de lo que dicen aquí. De manera que si ellos encuentran que alguien está haciendo alguna trampa allí o puso alguna cosa, un papel falso, por ejemplo, alguna cosa que no debe estar ahí, ellos objetan y dicen, no, ese tiene que estar por fuera. Deben ¿sí? responder. Gerente, se nos empieza a acabar el tiempo, pero hagamos un pequeño recorderis de qué trata esta primera línea del metro, finalmente el recorrido para que muchas personas, Erika, hemos escuchado tanto del metro que a veces pierden los datos en medio de tanta discusión. Recorrido puntual, número de pasajeros que se esperan movilizar a través de esta línea y ¿cuál sería la opción para pensar en una segunda línea en Bogotá, gerente? No, y el cronograma que se viene para los próximos meses, a ver cuándo es que vamos a conocer ya la firma definitiva que va a entrar a construir y a operar el metro. 3 preguntas. Bueno, el recorrido, recordemos, arranca en Bosa y tiene su primera estación, o la segunda, pero la primera muy importante por tráfico en el Portal de las Américas, integrado con Transmilenio. Y al Portal de las Américas va a llegar una nueva troncal alimentadora que se está haciendo con la plata del metro. ¿Sí? Se va a hacer con la plata del metro, 70% de la nación, 30% de la ciudad, que va a traer la gente de Soacha, que hoy día está sufriendo muchísimo. En la ciudad de Cali. Que es a lo largo de la ciudad de Cali. Hoy día Soacha solo tiene una salida por la Autosur a Transmilenio, con muchísima complejidad, sobre todo en las estaciones, porque hay un gran exceso de pasajeros en relación con el diseño. Bueno, ya Soacha va a pasar a tener una segunda salida en Transmilenio que la lleva hasta el Portal de las Américas, que es en la avenida Cali con la avenida Villavicencio. De ahí sigue la línea de varias estaciones, después toma la avenida 1 de Mayo y sube hasta la avenida NQS. En la NQS toma una diagonal, octava sur, y llega a la Caracas con primera, muy cerca donde están los hospitales. ¿Sí? Y ahí toma la Caracas y arranca hacia el norte. La primera etapa va a llegar hasta antecitos del Monumento a los Héroes, la primera etapa. Pero ya estamos pensando, Yesid, en cómo va a seguir el metro hacia el norte para dejarlo planteado en el POT. Ya está previsto, ya la comunidad lo va a conocer, se está estudiando entre la Planeación Distrital, Secretaría de Movilidad y la CAR. Y también en ese mismo POT ya se está estudiando la segunda línea. ¿Y cuál el sería? Debate grande que viene, ahora que nos aproximamos al debate político, es qué prefieren los candidatos, alargar la línea 1, es decir, llegar de Los Héroes hasta la 127 o hasta la 170, o más bien hacer la segunda línea del metro que va a ir por la calle 80 hasta la ciudad de Cali para entrar a Suba. Ese es el debate de fondo, ese es el debate de futuro que se debe dar en este momento, porque el Consejo va a entrar a discutir el POT. Agenda, calendario. Sí. Se mantiene la fecha principal, que es adjudicar en septiembre. Estamos trabajando para eso. En marzo esperamos tener ya hechas las evaluaciones y recibida la no objeción de la banca multilateral. En abril vamos a tener una fase con los que pasen, los que superen esa etapa. Repito, puede que sean 7 o menos que 7 con ellos. Vamos a trabajar una siguiente etapa en donde se les entrega la minuta del contrato, los apéndices técnicos y se reciben observaciones de ellos. Esto se entiende, esto no se entiende, esto cómo es.
y se produce un decantamiento, digamos, de esos documentos para que queden claros para todo el mundo, en todos los idiomas posibles, para que no haya ninguna duda al respecto. Y a partir de ese momento ya se cierran los documentos y ellos se van a sus casas a hacer sus propuestas económicas o a continuar haciéndolas, porque ya las están haciendo. ¿Que las deben entregar cuánto? Las deben entregar a finales de julio, ¿sí? Entonces, hoy están haciendo sus propuestas económicas porque el proyecto lo conocen. En el cuarto de datos, donde tenemos 29.000 documentos, incluyendo los diseños y estudios, han sido descargados ya más de 240.000 veces en 19 países. ¿Para qué los descargan? Para entender el proyecto, para hacer sus estrategias de construcción, para definir por dónde van a empezar. Además, que el que construya, Erika, el metro lo va a operar. Claro, también, así quedó ese modelo que Sí. es un modelo que al final se optó por ello, porque en algunos otros países una firma construye el metro y otra firma lo opera comercialmente. En esta ocasión se hizo un esquema donde la misma firma que lo construye lo va a operar. Así es, bueno, correcto. Ahí está. Adicionalmente, algo final que le interesa mucho a la gente, usted hablaba ahora de la Cali, pero también vamos a tener una troncal alimentadora del metro sobre la 68, la idea era tenerla también sobre la Boyacá, pero bueno, finalmente no hay en este momento recursos para poder construirla, pero Cali 68 sí están avanzando ya en diseños, en estudios para poder abrir las licitaciones y que de manera paralela entren a operar, ojalá antes que cuando esté rodando el metro, que es 2024-2025. O a la vez. Sí, en eso estamos trabajando. El IDU es la entidad responsable de coordinar todos esos diseños de esas dos troncales y la idea es que puedan entrar a la vez. O sea, es más rápido hacer una troncal que un metro, obviamente, pero por esa misma razón, aunque va un poco más atrás el diseño de las troncales, la aspiración es a que queden a la vez para que el metro desde el primer día, y le respondo, desde el primer día pueda llevar toda su capacidad. El metro va a arrancar con 23 trenes rodando, con eso puede mover a 36.000 personas por hora. Esa no es su capacidad, esa es la demanda estimada para el año de la inauguración. La capacidad. ¿Sí? La capacidad de la infraestructura. Por eso, ¿y es de cuántos pasajeros? Es de 72.000 pasajeros por hora. Esa es la capacidad final, hasta ahí puede subir, como una fábrica. Igual, la fábrica puede producir, por decir algo, 1 millón de camisas, pero en un momento al principio no produce todas esas, sino que va creciendo la demanda y va creciendo la producción. Igual pasa con el metro, igual pasó en Medellín. También, recordemos, en Medellín arrancó al principio con una movilización mucho más baja, del orden de 250.000 personas al día, y hoy ya está moviendo más de 1 millón de personas ese metro, y es prácticamente el mismo metro. Lo que creció fue la flota, el número de trenes a medida que fue siendo necesario. A medida que fue creciendo, así es. Bueno, Erika. Necesitamos más líneas de metro en Bogotá, necesitamos más cables en Bogotá, porque claramente, y por supuesto también muchos más kilómetros de ciclorrutas, porque la solución de movilidad en Bogotá no pasa solo por el metro, multimodal. Ni tampoco por las troncales de Transmilenio, es multimodal y requiere esfuerzos en todo sentido. Gerente del Metro, Andrés Escobar, gracias por estar esta noche, como siempre, aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Vamos a estar muy atentos a lo que venga con el proyecto de infraestructura más importante en la historia del país. Así es, Jessy. Muchas gracias por el tiempo, a ustedes, a la audiencia, por empaparse y por acompañarnos en estos esfuerzos. Y repito, ojalá compartan nuestro optimismo. Hemos avanzado muchísimo y estamos muy cerca y muy confiados que vamos a cumplir con el mandato que nos dieron cuando votaron por Enrique Peñalosa, que es dejar un metro asegurado para que entre a complementar este sistema intermodal que estamos construyendo. Bueno, así es. Muchas gracias, Erika. Se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y nos vemos mañana, nuevamente, aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, 8:30 de la noche, para seguir conversando, debatiendo los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.